Tornados. Historia, ciencia y fenómenos extremos. Los tornados son uno de los fenómenos naturales más violentos y espectaculares del planeta. Se trata de una columna de aire que gira violentamente sobre sí misma, en contacto con la base de una nube de tormenta y con el suelo. A menudo aparecen como una nube en forma de embudo, desde la que succionan polvo, escombros y gotas de agua, dando su característico aspecto nublado o polvo arremolinado. Aunque son relativamente pequeños, de unos cientos de metros a 2 kilómetros de ancho, su fuerza es inmensa. Se trata del fenómeno atmosférico ciclónico de mayor densidad energética de la Tierra. Un tornado común tiene vientos entre 65 y 180 kilómetros por hora y suele durar menos de 15 minutos. Pero los más extremos han registrado velocidades superiores a 450 kilómetros por hora. De hecho, la mayor velocidad de viento medida dentro de un tornado fue de 484 más menos 32 kilómetros por hora en Moore, Oklahoma, 1999, un récord mundial de velocidad registrada. A pesar de su corta duración, un tornado puede causar una enorme devastación. La mayoría de los tornados del mundo ocurren en la famosa región estadounidense llamada Tornado Alley, pero también se producen con frecuencia en el centro de Argentina, Uruguay, Paraguay, sur de Brasil y otras zonas del mundo. Los daños son tan severos que en un solo evento pueden morir cientos de personas, como ocurrió en el tornado más mortífero de la historia registrado en Daulatpur Saturia, Bangladesh, en 1989, con unas 1.300 víctimas mortales. Otros tornados célebres por su intensidad incluyen el tornado triestatal de EEU, en 1925, 352 kilómetros de recorrido, 695 muertos, y varias superoleadas de tormentas tornádicas en Estados Unidos, como la Super Outbreak de 1974, con 148 tornados en 18 horas. Incluso en Sudamérica hubo episodios extremos. Por ejemplo, la noche del martes 13 en Argentina, 13 de abril de 1993, generó casi 300 tornados simultáneos, muchos de ellos de fuerza considerable. ¿Qué es un tornado? ¿Y cómo se forma? Un tornado se define meteorológicamente como una columna de aire que gira violentamente sobre sí misma, con su extremo inferior en contacto con el suelo y su extremo superior con la base de una nube cumulonimbus. Para que exista un tornado, debe haber una fuerte zona de rotación, a menudo un embudo de condensación, conectando la nube de tormenta con la superficie. En la práctica, esto ocurre casi siempre dentro de una supercélula, una gigantesca tormenta eléctrica con una nube en forma de yunque muy alta. Estas supercélulas tienen un remolino, mesociclón, de varios kilómetros de ancho que puede durar horas. La rotación de ese mesociclón se genera por la cizalladura del viento. El viento en altura sopla en una dirección y a distinta velocidad que el viento cercano al suelo, de modo que el aire próximo al suelo gira horizontalmente en espiral, como una pelota de fútbol americano rodando sobre el suelo. Luego la poderosa corriente ascendente de la tormenta inclina esa rotación horizontal hacia la vertical, formando un embudo arremolinado. El proceso puede describirse en dos pasos claves. Primero, el mesociclón debe arrastrar el aire rotatorio del corazón de la tormenta hacia la superficie. Después, ese vórtice cercano al suelo se estira verticalmente, como cuando un patinador artístico retrae los brazos al girar, lo que incrementa la velocidad de rotación. Así nace el tornado, un tubo de viento giratorio. Aunque este esquema general ya se conoce bien, aún no está del todo claro por qué algunas supercélulas generan tornados y otras no. Por ejemplo, un experimento de gran alcance, Vortex 2, 2009, concluyó que no se puede saber si una tormenta va a convertirse en tornado solo por su aspecto en el radar o por lo que muestren los globos meteorológicos cercanos. Los científicos han mejorado mucho las herramientas de observación para entender este proceso. Desde los años 50, la construcción de carreteras interestatales permitió a los cazadores de tormentas adelantarse a los supercélulas. El desarrollo del radar Doppler ha revolucionado la previsión, pues detecta las rotaciones, mesociclones, dentro de las tormentas. Además, hoy en día, se usan imágenes satelitales para identificar nubes características. Por ejemplo, los llamados sombreros o domos sobresalientes en la parte superior de una tormenta, overshooting tops,
suelen indicar corrientes ascendentes extraordinariamente fuertes. El científico Chris Betka, NASA, señala que un overshooting top muy frío y grande significa una tormenta bien organizada con una fuerte corriente ascendente, condiciones que a menudo resultan en tornados catastróficos si el aire a su alrededor es muy inestable. Estas pistas permiten a investigadores encontrar potenciales tornados horas antes de que se formen, aunque el núcleo del tornado sigue siendo difícil de estudiar directamente. Para entender y clasificar los tornados, el investigador japonés Tetsuya Fujita, apodado Mr. Tornado, estudió durante décadas cómo los daños producidos en estructuras podían cuantificar la fuerza de un tornado. Fujita desarrolló la escala Fujita, F0 a F5, donde F5, ahora EF5, describe los tornados más destructivos, con vientos superiores a 322 km por hora. Hasta la fecha no se ha registrado nunca un F6 en la práctica, que correspondería a vientos cercanos a 600 km por hora. Pero los tornados F5 han arrancado cimientos de casas y deformado rascacielos. En la actualidad, la escala Fujita mejorada, EF, es la norma, complementada a veces por la escala Torro en Europa, T0-T11, para los más intensos. Historia y registros notables. El estudio científico de los tornados es relativamente reciente. Aunque las tormentas severas han sido observadas desde hace siglos, no fue sino hasta mediados del siglo XX cuando se comenzaron a investigar a fondo. En 1952, los meteorólogos estadounidenses Ernest Faubush y Robert Miller acuñaron oficialmente el término tornado, en previsión del tiempo severo, retomando la palabra española tronada para definir la intensa rotación. En los años 70 y 80 se desarrollaron las primeras simulaciones tridimensionales de supercélulas, lo que ayudó a entender la física interna de estas tormentas. Desde entonces han tenido lugar campañas de investigación como Vortex, años 90, y Torus, años 2010, donde científicos persiguen las tormentas equipados con radares móviles, globos y sensores, hasta drones hoy en día, para medir temperatura, presión y viento dentro de la tormenta. A pesar de estos avances, como explica la científica Robin Tanamachi, muchos misterios permanecen. Quedan muchos problemas por resolver, sobre qué exactamente hace que un huracán de aire se convierta en un tornado sobre la superficie. Históricamente, varios tornados han quedado registrados por sus daños extremos. En Estados Unidos, el tornado triestatal del 18 de marzo de 1925 es aún recordado. Recorrió 352 kilómetros a través de Missouri, Illinois e Indiana, la trayectoria más larga conocida. Duró casi 3 horas y media y dejó 695 muertos. La Super Outbreak del 3-4 de abril de 1974 produjo 148 tornados en 18 horas, récord mundial. 7 de ellos F5 y 23 FF4, y causó más de 300 fallecidos. En Argentina, un tornado F5 en San Justo, Santa Fe, el 10 de enero de 1973, fue el más intenso registrado en el hemisferio sur, con vientos estimados de F5 y 63 muertos. Otros países han sufrido tornados trágicos. En 1989 Bangladesh tuvo el tornado más mortal del mundo, Daulatpur Saturia, 1.300 muertos. Europa también registra su violencia. El 9 de abril de 1984 un tornado F4 en Ivanovo, URSS, ahora Rusia, destrozó parte de la ciudad. Estos eventos históricos subrayan la potencia del fenómeno. Una imagen satelital muestra la cicatriz dejada por un tornado en Kentucky, mayo de 2025. Este EF4 recorrió unos 90 kilómetros con un ancho de 1,6 kilómetros, alcanzando vientos de hasta 274 kilómetros por hora. Aunque no tan mortífero como otros en la historia, es prueba de que los tornados siguen siendo una amenaza actual. Gracias a las imágenes del satélite Landsat, los científicos pudieron ver el camino de destrucción, árboles y edificios derribados a lo largo de cientos de hectáreas. Datos curiosos y leyendas. En torno a los tornados existen numerosas curiosidades y creencias. Por ejemplo, la gente suele temer que los pasos elevados sean un refugio seguro, pero en realidad son peligrosos. Varios pasos elevados fueron dañados por tornados en Estados Unidos. Un mito muy extendido dice que abrir las ventanas durante un tornado reduce la presión y evita que explote la casa.
Estudios sugieren que abrirlas en realidad no ayuda en nada y quita tiempo valioso para buscar refugio. Otra creencia es que los tornados han causado lluvias de animales. Se ha documentado que tornados arrastran aves, peces u otros animales vivos y los depositan lejos, explicando al menos algunos casos de lluvia de peces o ranas. También hay fenómenos similares a los tornados menos conocidos. En Estados Unidos se nombran fognados a remolinos ligeros de niebla que pueden formarse sobre lagos fríos con agua tibia, y bugnados a remolinos de insectos que ocurren cuando grupos de mosquitos o libélulas giran en círculos por corrientes de aire. Al otro lado del mundo, en la cultura popular se cuentan leyendas sobre tornados. Por ejemplo, una historia de un joven indio atrapado en una cabaña cuyas vueltas desataron un poderoso remolino que devastaba el poblado. Aunque no tiene base científica, refleja cómo distintas tradiciones han intentado explicar el origen del tornado. Otra curiosidad es la invención de refugios antitornados. En Estados Unidos, se comercializan búnkeres subterráneos de fibra de vidrio donde las familias pueden resguardarse. Su demanda ha crecido con la frecuencia de avisos por sistemas meteorológicos. Incluso escuelas enseñan simulacros. En algunas regiones, cada primer miércoles del mes de marzo a octubre, suena una alerta a la 1 del mediodía simulando un tornado para entrenar a los niños en cómo refugiarse. Estos datos reflejan el impacto cultural del fenómeno. Aunque aterrador, el tornado también despierta el ingenio y el folclore humano. A pesar de todo lo aprendido, muchas preguntas persisten. Por ejemplo, los científicos aún debaten cómo podría influir el cambio climático en los tornados. Un estudio reciente sugiere que en Estados Unidos, la frecuencia total de tornados no ha cambiado demasiado en décadas, pero se observa un desplazamiento de eventos desde las grandes llanuras hacia el sureste del país. Como resumen un artículo de divulgación de 2024, mientras sigue la pista a nuevas pistas en la atmósfera, los investigadores intentan comprender cómo puede el cambio climático afectar cuándo y dónde se forman los tornados. En otras palabras, todavía no está claro si los tornados se volverán más comunes o más feroces con el calentamiento global. Otra incógnita clave es predecir con certeza un tornado. Los meteorólogos usan algoritmos avanzados, modelos computacionales y vastos datos de radar para emitir alertas tempranas. Sin embargo, como comenta la investigadora Tanamachi tras el proyecto Vortex 2, no se puede saber hasta el último momento si una supertormenta generará o no tornados. No se puede saber si una tormenta va a convertirse en tornado solo por su aspecto en el radar. Por eso la práctica actual combina mediciones desde el suelo, Doppler móvil, globosondas, drones, con satélites geoestacionarios que buscan señales indirectas, como los sombreros del cumulonimbo. Los drones, por ejemplo, han empezado a ser lanzados en las capas bajas de una supercélula para tomar datos de temperatura, presión y viento, justo debajo de la base de las nubes. Estas observaciones detalladas pueden ayudar a distinguir mejor una supercélula tornádica de una no tornádica, aunque aún faltan muchos datos sobre la zona oscura bajo la tormenta. En resumen, la ciencia del tornado avanza día a día, de la escala Fujita de los 60, pasando por las exhaustivas campañas Vortex en el 2000, hasta los actuales modelos climatológicos y satelitales. Cada campaña de campo aporta información nueva, y en laboratorio se siguen recreando tornados a pequeña escala para estudiar su dinámica. Lo que está claro es que todavía queda mucho por descubrir. ¿Por qué exactamente ciertas tormentas desatan embudos violentos? ¿Cómo mejorar los pronósticos minuto a minuto? ¿Y qué tan común será el tornado en un clima cambiante? Los tornados continúan fascinando y aterrorizando a la humanidad. Son, en palabras de los meteorólogos, fenómenos extremos tan poderosos como hermosos en su caos. Pueden arrasar un pueblo en minutos y luego desaparecer, dejando solo cimientos vacíos y un paisaje transformado. La investigación científica persigue incansable estos monstruos de viento para comprender su nacimiento, su furia y, con suerte, aumentar nuestra capacidad de protección. Sin embargo, la naturaleza mantiene la última palabra. Cada nuevo tornado recuerda que aún hay límites a nuestro conocimiento y que el aire cálido y húmedo de una tormenta encierra todavía secretos por develar. Con todo lo aprendido, sabemos que la mejor defensa humana es la prudencia. Sistemas de alerta, refugios seguros y planes de emergencia han salvado miles de vidas. Mientras tanto, nos seguimos asombrando. Un simple giro de viento puede contener más energía que muchos fenómenos naturales,
y al mismo tiempo mostrarnos la complejidad y el poder de la atmósfera. La historia y la ciencia de los tornados continúan escribiéndose, y cada nueva tormenta lleva en su embudo la posibilidad de un descubrimiento o simplemente del respeto renovado hacia las fuerzas de la Tierra.